En la turbulenta historia del apóstol Pablo, un camino marcado por implacables persecuciones y un destino final brutal emerge como un testimonio de coraje y fe. Su jornada resuena profundamente en todos nosotros que enfrentamos desafíos y adversidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perseguidos por nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros sueños? ¿Cuántos ya han enfrentado la desesperación de la incertidumbre y el peso de la injusticia? Pablo no solo vivió esos dolores, los enfrentó con una determinación inquebrantable, encontrando la solución en el poder transformador de la esperanza y la perseverancia. Esta es la historia de alguien que, incluso ante la adversidad más oscura, descubrió la fuerza para seguir adelante y cambiar el mundo a su alrededor. Descubra las historias más inspiradoras de la Biblia y fortalezca su fe. Únase a nosotros en un viaje espiritual y reciba nuevos vídeos semanalmente. Haga clic en el botón de suscripción y active la campanita para no perderse ningún contenido. Y la historia comienza así. Imagínese en la antigua ciudad de Tarso, una vibrante metrópoli ubicada en Silische, una región que hoy forma parte de Turquía. Era un centro de comercio y cultura, donde las ideas de diferentes partes del mundo se cruzaban. En este fascinante escenario, nació un niño que cambiaría la historia del cristianismo, Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo. Saulo vino al mundo en una familia judía devota, perteneciente a la tribu de Benjamín. Desde temprano, fue inmerso en las tradiciones y las leyes del judaísmo. Sus padres eran fieles practicantes de la religión y se aseguraron de que Saulo fuera rigurosamente educado en los preceptos de la fe judía. Aprendió a leer y escribir en hebreo, estudió las escrituras y memorizó largos pasajes de la Torá. Esta sólida base de conocimiento religioso sería crucial para su vida futura. Pero la historia de Saulo no trata solo de su educación religiosa. También tenía un estatus especial, era ciudadano romano. En esa época, ser ciudadano romano traía muchos privilegios. Esto significaba que tenía derechos legales que la mayoría de las personas a su alrededor no tenía. Podía viajar libremente por el vasto imperio romano, tenía derecho a un juicio justo y no podía ser sometido a ciertos tipos de castigos crueles. Este estatus, a menudo transmitido por herencia familiar o concedido por servicios prestados al imperio, más tarde desempeñaría un papel importante en sus aventuras y desafíos. Además de su formación religiosa y su estatus de ciudadano, Tarso proporcionó a Saulo una educación secular de alto nivel. La ciudad era famosa por sus escuelas de filosofía y retórica, comparables incluso a las de Atenas y Alejandría. Es muy probable que Saulo haya estudiado con algunos de los mejores profesores de su época, aprendiendo el arte de la argumentación y el debate. Estos conocimientos serían invaluables en su futura misión de predicar y defender la fe cristiana. A los ojos de los judíos de su tiempo, Saulo era un joven prometedor. Su dedicación a la fe judía, combinada con su ciudadanía romana y su excelente educación, lo preparaban para una vida de éxito e influencia. Sin embargo, los planes de Dios para Saulo eran muy diferentes de los que él y su familia podrían haber imaginado. Estaba destinado a una jornada llena de desafíos, transformaciones y milagros, que lo llevaría de perseguidor a uno de los mayores apóstoles de Jesucristo. Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar con uno de los maestros más respetados de la época, Gamaliel. Gamaliel era un renombrado rabino, muy respetado por su conocimiento de la ley judía y por su sabiduría. Era miembro del Sanedrín, el supremo tribunal y consejo religioso de los judíos. Estudiar a los pies de Gamaliel era un privilegio reservado para los estudiantes más brillantes y dedicados. Bajo la tutela de Gamaliel, Saulo se sumergió profundamente en los textos sagrados. Estudió la Torá, los profetas y los escritos, y también las tradiciones orales que se transmitían de generación en generación. Gamaliel le enseñó no solo la letra de la ley, sino también su interpretación y aplicación. Saulo aprendió a analizar los textos con precisión, a debatir puntos teológicos y a aplicar los principios de la ley a la vida cotidiana. Este periodo de intenso estudio transformó a Saulo en un fariseo celoso. Los fariseos eran un grupo dentro del judaísmo que se dedicaba a seguir rigurosamente la ley de Moisés y las tradiciones orales. Creían que la obediencia estricta a la ley era esencial para mantener una vida justa y para agradar a Dios. Saulo, con su mente aguda y su corazón ardiente, absorbió estas creencias profundamente. Saulo no era solo un estudiante común, se destacó entre sus pares.
Su celo y dedicación eran evidentes para todos a su alrededor. Se esforzaba por cumplir cada detalle de la ley, viendo esto como su deber sagrado. Su pasión por la pureza de la fe y la observancia de la ley hacía que fuera muy respetado y admirado. Durante esos años de formación, Saulo también desarrolló habilidades de retórica y argumentación. Aprendió a hablar con elocuencia y a defender sus creencias con fervor. Estas habilidades serían fundamentales en sus futuras misiones, cuando necesitaría predicar el Evangelio en diversas culturas y enfrentar numerosos desafíos. Las enseñanzas de Gamaliel y la vida en Jerusalén moldearon profundamente el carácter de Saulo. Se convirtió en un hombre de convicciones fuertes, un defensor ardiente de la fe judía y un conocedor profundo de la ley. Poco sabía él que todo ese conocimiento y pasión serían usados de manera sorprendente por el propio Dios, para difundir un nuevo mensaje de esperanza y salvación. Así, la educación y la formación de Saulo en Jerusalén fueron cruciales para su desarrollo. Antes de convertirse en uno de los mayores apóstoles del cristianismo, Saulo de Tarso era conocido por su fervor en perseguir a los seguidores de Jesús. Imagine a un joven celoso, ardiente en sus convicciones, decidido a defender la pureza de su fe judía contra lo que él veía como una peligrosa herejía. Ese era Saulo, un hombre implacable en su misión. Los primeros cristianos, llamados y el camino, comenzaron a extenderse por Jerusalén y otras regiones, predicando que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido y que él había resucitado de entre los muertos. Para muchos judíos ortodoxos, incluido Saulo, esta nueva secta era vista como una amenaza directa a la tradición y a la ley que ellos veneraban. Saulo, con su formación rigurosa y su pasión por la ley, se sintió compelido a actuar. Saulo se convirtió en uno de los más feroces perseguidores de los cristianos. Creía estar haciendo la voluntad de Dios al intentar erradicar esta nueva fe. Con autorización de los líderes religiosos, invadía casas, arrestaba a hombres y mujeres que confesaban a Jesús como Señor y los llevaba a juicio. La comunidad cristiana vivía con el miedo constante de ser descubierta y capturada. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue el apedreamiento de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Esteban, uno de los primeros diáconos de la Iglesia, era conocido por su fe y sabiduría. Predicaba valientemente sobre Jesús, atrayendo la ira de los líderes religiosos. Acusado de blasfemia, Esteban fue llevado al Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Saulo estaba allí, observando todo con atención. Vio a Esteban defender su fe con elocuencia y coraje, incluso mientras le lanzaban piedras. Las Escrituras nos dicen que, mientras Esteban estaba siendo apedreado, clamó a Dios diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y, con esas palabras, murió. Saulo no solo fue testigo de esta brutalidad, sino que también la aprobó. Sostiene las ropas de quellos que lanzaban las piedras, una clara indicación de su consentimiento y apoyo. La muerte de Esteban marcó un punto de inflexión en la persecución a los cristianos. Saulo intensificó su campaña, viajando de ciudad en ciudad, decidido a acabar con lo que consideraba una herejía peligrosa. Estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para proteger la fe de sus antepasados. Con un celo casi fanático, perseguía a los cristianos, creyendo que estaba defendiendo la verdad. Sin embargo, en medio de su misión de persecución, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Saulo no lo sabía, pero Dios tenía planes mayores para él. Aquel que era el mayor perseguidor de los cristianos estaba a punto de convertirse en su mayor defensor. Vamos a embarcarnos en un viaje por el camino que lleva a Damasco, una ruta antigua que une Jerusalén con la vibrante ciudad siria. Imaginen a Saulo de Tarso, decidido e implacable, montado en su caballo, acompañado por un grupo de hombres igualmente resueltos. Tienen un objetivo claro: arrestar a más cristianos y acabar con esa nueva fe que parecía extenderse rápidamente. Saulo estaba lleno de celo y convicción, seguro de que su misión era justa. Tenía en sus manos cartas de los líderes religiosos, autorizándolo a capturar a los seguidores de Jesús donde quiera que los encontrara. El sol brillaba intensamente, calentando la tierra árida, y el paisaje desértico se extendía ante él. Pero, ese día, algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la vida de Saulo y la historia del cristianismo. De repente, una luz brillante, más intensa que el sol, rodeó a Saulo y a sus compañeros.
Era una luz tan deslumbrante que él cayó del caballo, aturdido y sin entender lo que estaba pasando. En medio de esa luz cegadora, Saulo escuchó una voz poderosa, clara e inconfundible. La voz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confuso y asustado, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta vino firme: y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esa experiencia fue abrumadora. La luz, la voz y la revelación de que estaba persiguiendo al propio Jesús dejaron a Saulo ciego. No podía ver nada, sus ojos estaban abiertos, pero no veía. Los hombres que estaban con él quedaron perplejos, escuchando la voz, pero sin ver a nadie. Tuvieron que guiar a Saulo de la mano hasta Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer y sin beber, inmerso en profunda reflexión y oración. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías. Dios habló con Ananías en una visión, instruyéndolo a ir a la casa donde Saulo estaba hospedado y poner las manos sobre él para que recuperara la vista. Ananías estaba aprensivo, pues sabía bien quién era Saulo y el terror que había causado entre los cristianos. Sin embargo, Dios le aseguró a Ananías que Saulo era un instrumento escogido y para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Con valentía y obediencia, Ananías fue a ver a Saulo. Al encontrar a Saulo, puso las manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver nuevamente. Se levantó, fue bautizado y, después de comer, recuperó las fuerzas. Esa experiencia de conversión fue una transformación radical. Saulo, el perseguidor implacable, se convirtió en Pablo, uno de los más fervientes apóstoles de Jesucristo. Después del bautismo, Pablo recuperó sus fuerzas comiendo y bebiendo. Pero más que eso, se fortaleció espiritualmente. Tras su dramática conversión y sanación en Damasco, Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo, comenzó una nueva fase de su vida dedicada a predicar el Evangelio de Jesucristo. Estos primeros años fueron un periodo de intensa transformación y desafíos, pero también de profunda fe y determinación. Imagina a Pablo, lleno de una nueva pasión y convicción, caminando por las calles de Damasco. Comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que lo conocían como perseguidor de los cristianos quedaron atónitos. ¿Cómo podría este hombre, que los había perseguido tanto, ahora estar predicando a favor de Jesús? La desconfianza inicial era inevitable. Muchos cristianos temían que esta conversión fuera una farsa, una trampa para capturarlos. Pero Pablo no se desanimó. Predicaba con fervor y claridad, utilizando su profundo conocimiento de las escrituras judías para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Su celo era evidente, y su testimonio personal, de haber encontrado a Jesús en el camino a Damasco, era poderoso y conmovedor. A pesar de su determinación, Pablo enfrentó resistencia y peligro. Los judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías veían a Pablo como un traidor y buscaban maneras de silenciarlo. En Damasco, esta oposición creció tanto que algunos judíos conspiraron para matarlo. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, esperando una oportunidad para capturarlo. Pero los nuevos amigos de Pablo, los discípulos en Damasco, encontraron una solución ingeniosa. En una noche oscura, llevaron a Pablo a una parte de la muralla de la ciudad. Atando una cuerda a una gran cesta, ayudaron a Pablo a descender por la muralla, permitiéndole escapar de la ciudad en seguridad. Imagina la tensión y la urgencia de ese momento, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Desde Damasco, Pablo huyó a Jerusalén. Allí encontró más desafíos. Los discípulos en Jerusalén, que recordaban muy bien su feroz persecución, estaban asustados y renuentes a aceptarlo. Pero un hombre llamado Bernabé, conocido por su bondad y ánimo, tomó la iniciativa de llevar a Pablo ante los apóstoles. Bernabé les contó sobre la conversión de Pablo y cómo había predicado valientemente en Damasco. Con la intervención de Bernabé, Pablo comenzó a ganarse la confianza de los cristianos en Jerusalén. Aún así, Pablo continuó enfrentando oposición.
Su fervor al predicar sobre Jesús atrajo la ira de algunos líderes religiosos, quienes nuevamente conspiraron para matarlo. Los hermanos cristianos, preocupados por su seguridad, enviaron a Pablo a su ciudad natal, Tarso, donde pasó varios años creciendo en fe y entendimiento del Evangelio. Estos primeros años como cristiano fueron cruciales para Pablo. Aprovechó el tiempo para reflexionar, orar y prepararse para la gran misión que Dios tenía para él. Pablo no solo adquirió conocimiento y sabiduría, sino que también fortaleció su fe y resiliencia. Sabía que su vida no sería fácil, pero estaba comprometido con la misión de difundir el mensaje de Jesús, sin importar los desafíos que enfrentara. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia en Antioquía en su primera misión, llenos de entusiasmo y fe. Comenzaron en Chipre, donde predicaron en las sinagogas y enfrentaron a un mago llamado Alimas, quien intentó impedir que el procónsul Sergio Paulo creyera. Pablo, lleno del Espíritu Santo, temporariamente cegó a Alimas, llevando a Sergio Paulo a convertirse. Luego se dirigieron a Asia Menor, pasando por Perge y llegando a Antioquía de Pisidia. Pablo predicó en la sinagoga, provocando tanto conversiones como oposición, lo que resultó en su expulsión de la ciudad. En Iconio, muchos creyeron nuevamente, pero la ciudad se dividió y Pablo y Bernabé tuvieron que huir de un intento de lapidación. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo, lo que llevó a la multitud a creer que eran dioses. Cuando los judíos de Antioquía e Iconio incitaron a la población en su contra, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero milagrosamente se recuperó. Luego se dirigieron a Deb, donde hicieron muchos discípulos. Retornando a las ciudades donde habían predicado, fortalecieron a los nuevos convertidos y establecieron iglesias. De regreso en Antioquía, informaron sobre las grandes obras que Dios había realizado y cómo había abierto la fe a los gentiles, siendo recibidos con alegría y gratitud por la iglesia. Este viaje marcó el inicio de la expansión misionera cristiana, estableciendo una base sólida para futuras misiones. Después de sus viajes misioneros, Pablo y Bernabé enfrentaron controversias en Antioquía sobre si los gentiles convertidos debían seguir la ley judía. Llevaron el asunto al Concilio de Jerusalén, donde se decidió que la salvación es por la fe en Jesucristo, sin necesidad de cumplir la ley judía. Esto fortaleció la unidad de la Iglesia y confirmó la libertad en Cristo para todos los creyentes, independientemente de su origen étnico. Pablo y Silas partieron de Antioquía, recorriendo Macedonia y Grecia para establecer iglesias en varias ciudades importantes. Enfrentaron persecuciones, fueron encarcelados y realizaron muchas conversiones, incluyendo incidentes significativos en Filipos, Tesalónica, Beríe, Atenas y Corinto. Impulsado por el deseo de fortalecer las iglesias que había establecido y de llevar el Evangelio a nuevos lugares, Pablo emprendió su tercera misión. Saliendo de Antioquía, visitó nuevamente las iglesias en la región de Asia Menor, donde encontró a muchos discípulos alentados y fortalecidos en la fe. Paulo decidió pasar un tiempo significativo en Efeso, una ciudad importante y culturalmente rica en la provincia romana de Asia. Allí, se enfrentó a una fuerte oposición por parte de practicantes de magia y comerciantes de ídolos, cuyos negocios estaban amenazados por el crecimiento del cristianismo. A pesar de los desafíos, Paulo no se amedrentó y comenzó a enseñar diariamente en la escuela de Tirano, donde muchos oyentes buscaban comprender las verdades del Evangelio. Durante su estancia en Efeso, Dios realizó milagros extraordinarios por medio de Paulo. Pañuelos y delantales que tocaban su cuerpo eran llevados a los enfermos, sanando enfermedades y expulsando espíritus malignos. Este testimonio poderoso llevó a muchos a abandonar sus prácticas ocultas y volverse hacia Cristo. Sin embargo, la oposición continuó. Demetrio, un platero que fabricaba imágenes de plata de la diosa Artemisa, incitó un levantamiento contra Paulo, argumentando que su predicación amenazaba el negocio y la veneración a la diosa. Una multitud enardecida se congregó en el teatro de Efeso, gritando durante horas: «Grande es Artemisa de los Efesios». Paulo tuvo que ser protegido por sus discípulos y algunas autoridades locales. Después de su estancia en Efeso, Paulo viajó a Macedonia y luego a Grecia, animando a los creyentes en las iglesias que había establecido anteriormente. En Filipos, se reunió con sus amigos y animó a los hermanos. En Tesalónica, exhortó a la iglesia a permanecer firme en la fe a pesar de la persecución. En Corinto, pasó un tiempo significativo enseñando y fortaleciendo la iglesia. Mientras estaba en Corinto,
Pablo decidió regresar a Jerusalén llevando una ofrenda para los santos necesitados en Judea. Sabía que esta visita podría ser peligrosa, ya que los judíos aún lo consideraban un traidor por predicar el evangelio entre los gentiles. Sin embargo, su amor y compromiso con el pueblo de Dios lo motivaron a seguir adelante, aunque esto implicara enfrentar prisión y persecución. Después de su tercera expedición misionera, Pablo decidió regresar a Jerusalén llevando consigo una ofrenda para los santos necesitados en Judea. Era consciente de los peligros que enfrentaría, ya que los líderes judíos todavía lo veían como una amenaza por su predicación entre los gentiles. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido cálidamente por los hermanos en la fe, quienes estaban agradecidos por la ofrenda que había traído. Sin embargo, pronto su presencia en la ciudad se volvió controvertida. Algunos judíos de Asia, que lo habían visto con Trófimo, un efesio, en el templo, comenzaron a acusarlo de haber profanado el santuario al permitir que gentiles entraran en áreas restringidas. Una multitud encolerizada se congregó e intentó lincharlo, pero fue salvado por la rápida intervención de los soldados romanos, quienes lo arrestaron para protegerlo de la multitud. Mientras era llevado bajo custodia romana, se le permitió dirigirse a la multitud en su defensa. En arameo, contó su historia desde su juventud, su estricta formación bajo Gamaliel, su persecución a los cristianos y su dramática conversión a Jesucristo en el camino a Damasco. Esto inicialmente calmó a multitud, pero cuando mencionó su misión entre los gentiles, el tumulto comenzó de nuevo. Fue llevado al cuartel romano para ser interrogado, donde una vez más tuvo la oportunidad de testimoniar su fe ante el comandante romano. La prisión en Jerusalén marcó un periodo de intensa prueba para Pablo. Enfrentó acusaciones falsas, hostilidades y amenazas contra su vida. Después de ser detenido en Jerusalén y enfrentar falsas acusaciones de los líderes judíos, Pablo, como ciudadano romano, apeló al emperador para ser juzgado en Roma. Este recurso era un derecho que tenía como ciudadano romano, que lo protegía de ser juzgado injustamente por los líderes judíos. Así, Pablo fue enviado a Roma bajo custodia romana para ser juzgado ante el emperador. El viaje fue largo y lleno de peligros. Partieron de Cesarea y navegaron por el mar Mediterráneo hacia Roma, pero sufrieron un terrible naufragio en la isla de Malta. Durante el naufragio, Pablo mostró gran valentía y fe, permaneciendo tranquilo y animando a todos a bordo a confiar en Dios. Estaba seguro de que Dios le había asegurado que daría testimonio en Roma. Hechos 11 y 11. A pesar de los peligros del viaje, ninguno de los que estaban a bordo sufrió heridas graves, cumpliéndose así la promesa de protección de Dios sobre Pablo. Después de ser rescatados en Malta, Pablo y los otros prisioneros fueron bien tratados por los habitantes locales. Pablo aprovechó la oportunidad para ministrar y sanar a los enfermos de la isla, mostrando el amor y el poder de Dios a quienes lo rodeaban. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde se le permitió vivir en una casa particular bajo custodia romana, esperando su juicio ante el emperador. A pesar de estar bajo arresto domiciliario, continuó predicando el evangelio y recibiendo a todos los que lo visitaban, testificando del amor de Cristo a quienes acudían a él. Durante esos 2 años de prisión domiciliaria en Roma, Pablo no estuvo inactivo. Al contrario, siguió predicando y enseñando la palabra de Dios a todos los que lo visitaban. A pesar de estar encarcelado, Pablo era libre en espíritu. Recibió a muchos visitantes, tanto cristianos como no cristianos, y aprovechó esos encuentros como oportunidades para compartir el evangelio. A través de las cartas que escribió durante este periodo, Pablo continuó ejerciendo un ministerio poderoso, aunque estuviera físicamente restringido. Durante esos años en Roma, Pablo escribió algunas de sus epístolas más importantes, que se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. Escribió la carta a los Efesios, donde explora los misterios de la Iglesia y la vida cristiana, la carta a los Colosenses, que enfatiza la supremacía de Cristo, la carta a Filemón, donde intercede por un esclavo fugitivo, y la carta a los Filipenses, donde comparte su alegría y anima a la Iglesia a vivir en unidad y alegría en el Señor. Pablo también recibió apoyo de muchos hermanos y hermanas en la fe, quienes se preocupaban por él y lo ayudaban en sus necesidades. Durante este tiempo, no solo enseñó sobre Cristo, sino que también vivió un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio en su propia vida. El gran apóstol y predicador del Evangelio, Pablo, enfrentó su último desafío durante el reinado del emperador Nerón en Roma. Después de años de ministerio incansable y servicio dedicado para difundir el mensaje de Jesucristo,
Pablo fue martirizado por su testimonio inquebrantable. La situación política en Roma durante el gobierno de Nerón era tumultuosa y peligrosa para los seguidores de Cristo. Frecuentemente eran acusados injustamente y perseguidos por su fe. Pablo, como ciudadano romano, enfrentó un juicio que culminó en su condena a muerte por decapitación. La decapitación era una forma de ejecución reservada para los ciudadanos romanos y generalmente considerada menos dolorosa y humillante que otras formas de ejecución. A pesar de la inminencia de la muerte, Pablo demostró una paz y una confianza inquebrantables en Dios. Estaba seguro de que su vida y su ministerio estaban en manos del Señor, y enfrentó el martirio con valentía y fe. Para los cristianos de la época, la muerte de Pablo fue una pérdida inmensa. Había sido un líder invaluable, no solo predicando el Evangelio en muchos lugares, sino también escribiendo varias epístolas que se convirtieron en parte esencial del Nuevo Testamento. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, dejó un legado extraordinario como uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Su viaje desde ser un perseguidor implacable de los cristianos hasta convertirse en un incansable defensor del Evangelio es una historia de transformación y dedicación inquebrantable a la fe. Sus epístolas, escritas durante sus años de ministerio y prisión, son consideradas parte vital de la teología cristiana. Ofrecen una profunda guía espiritual e instrucciones prácticas para las iglesias en diversas situaciones. La carta a los romanos, por ejemplo, explora temas fundamentales como la justificación por la fe y la vida en Cristo. Primera y segunda carta a los Corintios abordan cuestiones de liderazgo en la Iglesia y la importancia del amor cristiano. La carta a los Gálatas enfatiza la libertad en Cristo y la no necesidad de observar la ley mosaica para la salvación. Además de sus epístolas, los viajes misioneros de Pablo fueron cruciales para la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Durante sus 3 grandes viajes misioneros, enfrentó adversidades inimaginables, desde persecuciones hasta naufragios, siempre perseverando en su misión de compartir el Evangelio de Jesucristo. Sus predicaciones en las ciudades de Asia Menor, Grecia y Roma resultaron en la conversión de muchos y en la fundación de varias iglesias. El legado de Pablo no se limita solo a su trabajo misionero y a sus epístolas. Dejó un ejemplo de fe inquebrantable, coraje ante las dificultades y un profundo amor por Cristo y por la Iglesia. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a cristianos de todas las edades y culturas, mostrando que el poder del Evangelio transforma vidas y comunidades. Pablo fue martirizado en Roma, donde testificó hasta el final su convicción de que vivir es Cristo y morir es ganancia. Su muerte no marcó el fin, sino el comienzo de un legado eterno que sigue impactando al mundo hasta hoy. Su ejemplo de sacrificio y devoción es un recordatorio constante del llamado de todo cristiano a vivir una vida que honre a Dios y sirva al prójimo.